Hay un debate que en cualquier reunión familiar mexicana, tarde o temprano, va a salir, sobre todo si hay alguien de varias generaciones sentado en la misma mesa. Dos íconos, dos formas completamente distintas de marcar una infancia. Y una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad no tiene una respuesta fácil. ¿Quién dejó una huella más profunda en la niñez mexicana, Chespirito o Cricri? Hoy vamos a poner a los dos frente a frente, no para darte una respuesta definitiva, sino para que tú decidas con toda la información sobre la mesa. Empecemos por el imperio de la risa. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nació en la Ciudad de México en 1929. Y aunque estudió ingeniería, su verdadero talento siempre estuvo en hacer reír. En 1970 nació el Chapulín Colorado, y un año después, en 1971, apareció El Chavo. Primero como un sketch dentro de otro programa y después como una serie completa que terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más grandes de la historia en español. ¿Te acuerdas perfectamente de La Vecindad, del barril donde vivía el Chavo, de Don Ramón persiguiendo a Kiko, de La Chilindrina, de Doña Florinda con su sartén siempre listo? Esas imágenes están tan metidas en la memoria colectiva mexicana que con solo mencionarlas, cualquier persona que creció aquí puede recitarte frases completas sin pensarlo dos veces. Y el alcance de este fenómeno no se quedó en México. Se estima que en su mejor época, el programa de Chespirito era visto por 91 millones de espectadores diarios y sus personajes terminaron traducidos a varios idiomas, transmitiéndose en países tan distintos como Brasil, Portugal, Italia y Francia, convirtiéndose en un elemento de unión para toda Latinoamérica. Vale la pena decir que el legado de Chespirito no está exento de cierta controversia, algo que también forma parte de su historia completa. Algunos críticos y académicos han señalado que El Chavo del Ocho, al mostrar la pobreza del personaje principal de una forma tierna y cómica, terminó romantizando un poco esa realidad, presentando la solidaridad de los vecinos como la única solución posible ante la desigualdad, sin profundizar demasiado en el problema de fondo. Esto no le quita nada al cariño que millones de personas le tienen al programa, pero sí es un ángulo interesante que algunos especialistas en cultura mexicana han puesto sobre la mesa con el paso de los años, mostrando que incluso algo que nos hizo reír tanto también puede analizarse con una mirada más crítica. Ahora pasemos al otro lado de esta historia, al imperio de la ternura. Francisco Gabilondo Soler nació en Orizaba, Veracruz, en 1907. Y aunque también tuvo una vida llena de intereses distintos, desde la astronomía hasta la tipografía, terminó encontrando su lugar en la radio. El 15 de octubre de 1934, sin mucha publicidad ni patrocinio, interpretó por primera vez canciones como El Chorrito y El Ropero, y poco después nació el personaje que lo acompañaría el resto de su vida, Cricri, el grillito cantor. Durante 27 años, todas las mañanas, generaciones completas de niños mexicanos crecieron escuchando su voz en la radio, y a lo largo de su carrera compuso más de 200 canciones que hoy en día siguen sonando en escuelas, fiestas infantiles y hogares. Canciones como La Patita, El Ratón Vaquero, La Marcha de las Letras o Caminito de la Escuela no solamente eran pegajosas, también llevaban mensajes sobre valores, sobre la naturaleza, sobre la importancia de la familia, convirtiendo cada canción en una pequeña lección disfrazada de diversión. Y aquí hay algo que distingue todavía más el trabajo de Gabilondo Soler. Nunca trató a los niños como si fueran menos inteligentes, solo por ser pequeños. Sus canciones, aunque ligeras y divertidas en apariencia, exploraban temas como la migración en El Ratón Vaquero o las dificultades económicas de una familia en La Patita, sin perder nunca ese tono amable y cercano. De hecho, varios especialistas en su obra coinciden en algo curioso. Las canciones de Cricri no estaban pensadas únicamente para que los niños las cantaran de memoria, sino para que las escucharan con atención, casi como pequeños cuentos musicales. Por eso muchas personas ya de adultas descubren con sorpresa que esas canciones que aprendieron de niños en realidad escondían capas mucho más profundas de las que alcanzaban a entender en ese momento.
Si te gusta este tipo de contenido sobre nostalgia y cultura mexicana, este es justo el tipo de videos que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos, porque seguimos desarmando recuerdos, costumbres y personajes que marcaron a generaciones completas de mexicanos. Y aquí es donde el debate se pone interesante, porque comparar a Chespirito con Cricri es comparar dos formas completamente distintas de quedarse en la memoria de alguien. A Chespirito lo recordamos por las risas, por las frases que repetíamos en el recreo, por personajes que imitábamos jugando con nuestros hermanos o amigos, por ese humor que combinaba comedia física con crítica social, disfrazada de inocencia. A Cricri, en cambio, lo recordamos de una manera mucho más íntima, casi familiar. La voz de tu mamá o tu abuela cantándote Caminito de la escuela antes de salir de casa. Esas canciones que tarareas sin pensar incluso de adulto, sin siquiera recordar bien de dónde las aprendiste. Uno te marcó con carcajadas compartidas frente a la televisión, el otro te marcó con melodías que se quedaron grabadas en tu memoria sin que te dieras cuenta del momento exacto en que sucedió. Aquí hay un dato curioso que también alimenta esta discusión. Mientras que Chespirito logró cruzar fronteras de una manera impresionante, doblado a otros idiomas y transmitido en países tan lejanos como Italia, China o Japón, Cricri se mantuvo casi exclusivamente como un fenómeno mexicano. Sus canciones están tan llenas de referencias, juegos de palabras y musicalidad propia del español que resultaba mucho más difícil exportarlas sin que perdieran su encanto original. Esto plantea una pregunta interesante para el debate. ¿Vale más quien logró llegar a más países y generaciones distintas en el mundo entero? ¿O quien se quedó profundamente arraigado en lo más mexicano, sin necesidad de traducirse para que funcionara? Hoy en día, ambos legados siguen vivos de maneras distintas, y eso también dice algo sobre cómo se sostiene cada uno con el paso del tiempo. Los programas de Chespirito han pasado por conflictos legales entre Televisa y la familia Gómez Bolaños, lo que llegó a sacarlos del aire en varios países durante algunos años, generando tristeza entre quienes querían seguir compartiéndolos con sus hijos o nietos. Cricri, por su parte, sigue presente de una forma más silenciosa pero constante, a través de conciertos sinfónicos, nuevas versiones de sus canciones, museos dedicados a su obra, y el hecho de que sus melodías siguen sonando en salones de clases y fiestas infantiles, casi como si nunca hubieran dejado de estar ahí. Dos formas distintas de permanecer vigentes, una más dependiente de acuerdos comerciales y otra que parece haberse vuelto parte del paisaje cultural mexicano sin necesidad de tanto ruido. No hay una respuesta correcta aquí, y probablemente tu opinión depende mucho de qué recuerdos tengas más presentes. Así que te toca a ti. ¿Qué marcó más tu niñez? ¿Las frases de Chespirito que seguramente todavía usas sin pensarlo? ¿O las canciones de Cricri que de repente se te aparecen en la cabeza sin razón aparente? Cuéntanos en los comentarios cuál de los dos crees que dejó una huella más profunda y por qué. Al final, lo más probable es que ambos formen parte del mismo hilo de memoria colectiva, aunque hoy te toque elegir uno para la discusión. Para muchos mexicanos, sobre todo para los que hoy viven fuera del país, recordar tardes enteras viendo La Vecindad o mañanas con la radio sonando las canciones de Cricri es básicamente lo mismo que recordar cómo olía la casa de tu infancia o cómo sabía la comida de tu mamá. Una forma de sentir, aunque sea por un momento, que sigues conectado con ese lugar y esa época que tanto extrañas. Si te gustó este recorrido por dos de los íconos más importantes de la niñez mexicana, compártelo con alguien con quien quieras tener esta misma discusión, porque seguramente cada uno va a defender su lado con todo. Y si quieres seguir descubriendo más nostalgia, costumbres y curiosidades bien mexicanas, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.